Buenos días, buenos días para todos, buenos días para todos. Bueno, por fin estamos acá con ustedes después de un día de asueto obligado. El problema eléctrico en Venezuela y en especial desde donde nosotros, por supuesto, hacemos este programa, nos impidió ayer estar con ustedes en vivo y en directo, por supuesto, a través de esta aplicación, en una emisora que nosotros, vamos a decir, en una manera de hacer radio que nosotros hemos denominado El Venezolano Radio, porque el venezolano está en radio y yo soy venezolano. Y por supuesto, caiga quien caiga, que es el estilo que uno tiene. A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Yo quiero aclarar algo, ¿no? Este programa no es un programa de sesudos. Este no es un programa vamos a decir, de densidad intelectual. No. Este es un programa hecho para la gente que no vive de la política. Porque es muy difícil también hablar de los políticos. A veces uno aspira a que los políticos o a los que viven de la política, pues políticos al fin y al cabo somos todos, también te oigan. Este es un programa hecho para todo el mundo y expresa, por supuesto, parte del análisis que uno tiene de la vida, del país, del mundo, de las personas. Buenos días para todos. Saludos a todas nuestras redes, a la gente, saludos en Periscope, saludos. Me disculpan, yo en Periscope respondo a veces por los comentarios, yo no los desactivo como Nicolás. A veces bloqueo a uno que otro, que son gente que vive de otras cosas y se mete en el chat. Me estoy tomando un cafecito aquí con ustedes. Y bueno, buenos días a toda la gente de Periscope, también a la gente que está en YouTube, el canal de YouTube, Caiga quien caiga CQC TV, Caiga quien caiga CQC TV. El de Periscope es @AngelMonaga, que es el mismo de Instagram y de Twitter, el mismo. Y también estamos en Facebook, en 2 cuentas y en fanpage, también estamos. Bueno, mis amigos, hoy es miércoles 11 de abril del 2018. Y vamos a decirlo así que sigue la crisis y surge la pregunta, ¿cuándo se termina esta crisis? Pregunta que a uno siempre le hacen en la calle o le escriben. Saludos a la señora Alba de Miami, al amigo Ricardo González de Maracay, a Juan Manzano, ahora va a ser residente permanente, Juan Manzano, en Chile. Juan Manzano ya debe tener su polola. Saludos también a la gente en Argentina. Aquí tengo una gente que me está enviando. Oye, los venezolanos, hay que ver que esta diáspora nos tiene a los venezolanos. Aquí hay un venezolano que me está escribiendo de Japón. En Japón deben ser las 6 de la tarde. O el día siguiente, no sé cómo será la hora, no sé qué hora será en Japón. Si la persona que me está escuchando me dice, por favor. Saludos a todos. A uno le preguntan mucho, ¿cuándo termina esto? ¿Esto tiene solución? Y yo tengo que decirles, claro que la crisis venezolana tiene solución. Y una solución fácil, rápida. ¿De qué tamaño es la crisis? ¿Cuáles son las características de la crisis? ¿Quiénes son los responsables de esta crisis? A ver, fíjese que hemos tenido parte de las razones por las cuales ayer no hicimos programa, porque hubo en el Zulia y en especial en Maracaibo, hay una crisis eléctrica. Han destruido el Zulia. El Zulia está destruido. Se nos va la electricidad 3,
4, 5 y 6. Es decir, ayer no tuvimos 2 días donde no llegamos a tener 6 horas continuas de electricidad en el Zulia. La luz, cosa insólita, la electricidad, nosotros en Maracaibo decimos la luz, la electricidad se iba a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4:45. Ayer se fue, para amanecer ayer, se fue en una de las tantas veces que se fue. Primero se fue a las 12 y tanto y regresó a las 2 y tanto. Y después se fue a las 4, se fue a las 12 de la noche, 11 de la noche, 11:40 y regresó a las 2 y tanto de la madrugada. Bueno, esa misma madrugada se fue a las 4:45. Ayer no pudimos salir por eso, porque la electricidad se fue a las 4:45 y regresó después de las 7. Pero quien no tiene la crisis de electricidad, también tiene en paralelo la crisis de los alimentos, del hambre, de las medicinas, de la inseguridad, de la hiperinflación y muchas situaciones difíciles. Una lamentable crisis. Yo les decía que el Zulia prácticamente está destruido. ¿Y qué es lo más grave de esta crisis? ¿Cuándo termina esta crisis? ¿Qué es lo que a uno siempre le preguntan en la calle la gente? Fíjense, esta crisis termina cuando la oposición política entienda el tamaño de la crisis. Cuando la oposición política entienda las características de esta crisis. Cuando la oposición política entienda que esta crisis no es fundamentalmente una crisis económica, no es fundamentalmente una crisis estructural es decir, hablo de las estructuras del país, es una crisis política. Eso es lo fundamental. En Venezuela, fíjese, existen 2 o más oposiciones. Uno se considera la verdadera oposición y los otros son los cómplices, los colaboracionistas. Así que cada uno se considera a sí mismo el salvador, el bueno, y el otro es el malo. Es decir, el enemigo, fíjense dónde, porque para que esta crisis termine hay que entenderla. El enemigo comienza, el primer enemigo de que no termine esta crisis es que la oposición no está clara de quién es el enemigo que enfrenta. Y entonces hay 2 oposiciones, uno se considera la buena y los otros son los cómplices, los vendidos, los arrastrados, los comprados, los colaboracionistas. Y entonces tenemos, además de todas estas situaciones políticas, medios de comunicación o comunicadores que se encargan de matizar esta situación todos los días. Y ciertamente, en muchísimos casos, hay que matizarla todos los días. La falta de precisión por parte de la comunidad internacional de esta situación, por supuesto, obstaculiza la solución, porque no existe solo una oposición. Hay 2, 3, 4, ya yo no sé cuántas oposiciones hay. Claro, hay que aclarar también una situación. La oposición no solamente es gente democrática, hay gente del chavismo que
se ve fuera del gobierno, o mejor dicho, que no se siente seguidora de Maduro, y entonces también ahora ellos tienen una oposición. O sea, pudiéramos decir que sí hay varias clases de oposición. Recuerdo que un amigo en España me preguntó vía WhatsApp, ¿por qué no se unen los partidos en la mesa de la unidad? Dicen. Y fíjate, yo me asombré porque primero, la mesa de la unidad democrática dejó de ser la única representación de la oposición venezolana. Y no estoy hablando de sus errores, ni los estoy atacando. Yo creo que la mesa de la unidad ha cumplido un rol, un papel, pero las cosas van cambiando porque, repito, no se ha entendido la naturaleza del enemigo que enfrentamos. Lo primero que tenemos que entender es que estamos en presencia de un enemigo mortal. Un enemigo que es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Y cuando yo les digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Un enemigo que es capaz de matar, de mentir, de comprar, lo que usted menos se imagine. Un enemigo que no tiene ninguna clase de escrúpulos, porque ya está en la fase de staying alive, en la fase sobreviviendo. Ellos saben que lo que se están jugando ya no es su futuro político, ya no es su futuro económico. Ellos están trillonarios. Según los propios chavistas opositores a Maduro, dice que en estos años de gobierno, estos últimos 6, 8 años de gobierno, se han robado más de 500.000 millones de dólares. Yo no sé si será verdad o será mentira. Pregúntenle a Jordani y a Navarro. Pero el problema no es económico. Ya el problema de este enemigo mortal que enfrentamos, para ellos, es la vida. Ellos están jugando la vida. Ellos, ayer me decía una persona, no, porque cuando gane, mira, aquí no hay chance, aquí no hay oportunidad de nada. Porque primero, el problema es que el enemigo sabe que si sale del poder, no es que pierde las propiedades, que posiblemente perderá alguna, no es que pierde el dinero, que posiblemente también lo pierda, pierde la vida. Pero más allá de que pierde la vida, el enemigo que enfrentamos, los venezolanos, pierde la vida suya, que a lo mejor le importa poco, y la vida de su familia, que a ellos sí les importa. No va a haber lugar en el planeta donde se escondan ellos y lamentablemente su familia que no peligre su vida. Entonces, esa clase de enemigo es capaz de cualquier cosa. Y eso no lo termina de entender la gente en la oposición. Y lamentablemente, pues los afanes de protagonismo dentro de la oposición siguen sembrando dudas en la gente. Ayer observaba yo algunos cacerolazos. Los escuchaba, los observaba, no los escuchaba. Y fíjense que fueron muy débiles. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa con la gente? Es que la gente quiere a Maduro, fíjense, no. La gente no quiere a Nicolás. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esas encuestas que ha montado Henry Falcón, que ha mostrado. Yo estoy seguro que todo el que se lance contra Maduro debe ganar, teóricamente debe ganar la elección. O sea, ese no es problema. A Maduro no lo quiere nadie. Nadie. Si hacen una elección limpia en Miraflores, pierde. Pero el problema es mucho más que electoral. Mucho más que electoral. La alternativa democrática no termina de descifrar al enemigo y se ha convertido pues en un parapeto estéril, inservible. Fíjense, en el caso del Zulia no hay liderazgo. En el Zulia no tenemos líderes. Manuel Rosales está rayado y Juan Pablo también. Uno de Un Nuevo Tiempo y el otro de Primero Justicia, para los que no
son del Zulia. En el Zulia tenemos una gestión pésima de gobernadores y alcaldes, pero no hay quien salga a enfrentar los abusos. Tienen miedo. La oposición en el Zulia tiene miedo de hacer una protesta. Nadie ha protestado el gravísimo problema eléctrico del Zulia. El Zulia está a oscuras. Es terrible. Además del problema del hambre, de la miseria, el problema eléctrico. Se te paraliza la vida. Y nadie se ha ido a reclamar por miedo y también por desunión. Entonces, y no estoy hablando de una percepción o una especulación de mi parte. Salgan a la calle y pregunten. Algunos políticos creen que porque montan un hashtag, eso se lo digo a la gente de Primero Justicia, ya están haciendo oposición. O porque lo dicen en un programa de televisión, eso lo digo a la gente de Un Nuevo Tiempo, ya están haciendo oposición. A estas alturas vemos esa dualidad y el venezolano lo sabe. La mayoría de la sociedad democrática venezolana, comprometida con el verdadero rescate de la libertad, rechaza ese tipo de comportamiento. Claro, repudian a los cómplices, claro que hay cómplices, pero esta misma situación, porque hay algunos que se escudan en la disidencia para ocultar sus verdaderos negocios con el gobierno, pero eso es normal que ocurra. Ahora, ¿qué le falta a la gente para que entienda esto? Sencillamente el estímulo suficiente. Y eso mismo que siente la gente, siente el mundo internacional. No hay unidad. La verdadera crisis de este país termina cuando la oposición se encuentre o se reencuentre. Cuando dejamos de ver oposición versus oposición. Por ejemplo, a mí me gustaría que hicieran un evento, costaría mucho, pero yo creo que hay que hacerlo, donde se incluyan todos los sectores de la oposición y que hablen y que salgan con una sola postura. María Corina, Antonio Ledesma, también los mediáticos que hacen mucho daño. Patricia Poleo, que dice cada barbaridad, Dios mío. Franceschi, todos esos tuiteros, todo. Vamos a sacar una sola oposición. Si eso pasase, esta crisis se termina. El gobierno caería. Más temprano que tarde, el gobierno caería. Lamentablemente no es así. Y que eso pase y que se digan las verdades y se tomen las determinaciones. Porque yo estoy seguro que si hay un opositor que está haciendo negocios con el gobierno y usted lo confronta en una reunión y le saca las pruebas y aclara las cosas, bueno, y se le dice y te vas de aquí, de una vez hace una declaratoria de todos. Porque, pongo un ejemplo, lo que está pasando dentro de Un Nuevo Tiempo, donde renuncian partidos, diputados, etcétera. Bueno, puede ser que Manuel Rosales a lo mejor esté entregado con el gobierno, pero en el Nuevo Tiempo hay otros liderazgos, como el de Delsa, que en esa reunión, donde estén todos, se pueden aclarar. Igual en el caso de Primero Justicia, se dice que Capriles está apoyando a Henry Falcón y que Julio Borges está en otra onda. Bueno, en esa reunión se aclare. Si no tenemos, el enemigo mortal sabe que mientras tengamos varias oposiciones, que mientras tengamos gente disparando de la misma oposición contra la oposición y vedettes comunicacionales que gastan más esfuerzo en descubrir o en atacar a la oposición que en atacar al gobierno, mientras eso suceda, esta crisis no terminará. Cuando eso suceda, esta crisis terminará. Quería hacerle esa reflexión. Vamos por un paseíto por algunas noticias y algunas noticias de los medios impresos y también de los medios web.
Bueno, mis amigos, vamos a comenzar nuestro paseíto. Primero le voy a aclarar un poco a la gente porque la gente está como diríamos, ávida. De lo decidido en Colombia, ayer la Asamblea Nacional no ha tomado una decisión. Yo estaba tratando de contactar al doctor Jesús Vergara, que es especialista en el Código, en Derecho Penal Internacional, pero no lo pude contactar, lo llamé varias veces y no lo pude contactar. Pero el punto, o sea, hay un TCJ legítimo designado por la Asamblea Nacional y hay una fiscal que es la auténtica fiscal, porque el otro fue designado por la constituyente cubana. Evidentemente que ellos tomaron una decisión. Esa decisión tiene que ser ratificada por la Asamblea Nacional, la legítima, la electa en el 2015. Esa Asamblea Nacional es la que ha venido haciendo el lobby internacional y el avance que ha tenido Venezuela en su lucha por rescatar la democracia a nivel internacional se debe un poco a ese lobby, el lobby que han hecho Vecchio, Julio Borges, Luis Florido, con virtudes y defectos, pero lo han hecho, Ledesma, etc. Esa decisión que se tomó en Colombia tiene que ser ratificada por la Asamblea Nacional. Allí comienzan las especulaciones. Cuando yo empiezo a ver renuncias de algunos diputados, el problema es que hay diputados que saben, hay diputados que fueron favorecidos por este gobierno o que negociaron con este gobierno y que saben que si votan esa decisión del TCJ legítimo, su libertad corre peligro. Tendrán ellos el guáramo de asumir esa decisión. Esa decisión, una vez ratificada por la Asamblea Nacional, no es que Maduro se cae mañana, porque también vamos a bajarnos de esa nube, Maduro no va a caer mañana. Pero si esa decisión, una vez aprobada por la Asamblea Nacional, que es que han reconocido organismos internacionales como la ONU, la OEA y gobiernos internacionales, habría que ver si estos gobiernos y estos organismos le van a dar beligerancia, le van a dar, para que la gente me entienda, legalidad, le van a parar a esa decisión. Si eso ocurre, fíjese que cuando se reunieron estos tres líderes con el presidente Macron, no por casualidad, la sede de la Interpol está en Francia y Macron es presidente de Francia. Entonces habría que ver cuál va a ser la postura de la Interpol, que al fin y al cabo la componen también estos países. Yo quiero ver qué va a pasar si Estados Unidos le da beligerancia a esa decisión, qué va a hacer el gobierno de Venezuela y qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos si le da beligerancia a esa decisión. Por supuesto, la situación de Siria pudiera entretener un poco a un polémico Donald Trump, que está ahorita con la situación de Siria y con el espía que agarraron en Inglaterra, pero él mandó a Michael Pence a Perú. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Son situaciones interesantes, hay que estar a la expectativa, pero repito, no es que Maduro se cae mañana, sencillamente es un elemento más para la lucha y se le hace más cuesta arriba al presidente la situación. Algunos dicen, eso pasó con Fidel Castro y eso pasó con Mugabe. Ni Fidel Castro ni Mugabe tenían una Asamblea Nacional autónoma. O sea, la única ventaja que tenemos es que tenemos una Asamblea Nacional respetada a nivel internacional, elegida legalmente, y que el gobierno tiene una constituyente ilegal que a nivel internacional no es aceptada. Esa es la diferencia entre la situación de Mugabe, de Fidel Castro y la de Maduro. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, yo no soy adivino, pero no me gustó ayer también que algunos, como Voluntad Popular y la fracción 16 de julio, acusando a los otros. Por supuesto, no puedo negar que me asusta que de parte de la oposición quieran diferir un poco esta decisión. Yo creo que no hay un tema más importante en este momento que el de ver
¿Qué va a pasar con lo decidido en Colombia? Porque el venezolano quiere respuestas. La esperanza pues no puede ser una esperanza inútil. Y lamentablemente pues yo creo que hay que tratar de trabajar las opciones de solución de esta crisis, que repito también, como lo dije en la editorial de este programa, se termina cuando se termine también la crisis política de la oposición. Vamos a ver los titulares de la prensa. Bueno, el diario Últimas Noticias señala, sueldo de maestro subirá 292%. Gobierno y magisterio firmaron ayer la segunda convención unitaria. Más de 1 millón de trabajadores están amparados por el contrato, que tiene un costo de 245 billones de bolívares. Contempla la construcción de 5.000 viviendas para educadores. No hay dinero que compense el problema de los maestros, y los maestros están abandonando sus puestos de trabajo, ni siquiera van a buscar la liquidación. Pero es que tampoco los alumnos están yendo a clase. CNE conforma grupo de alto nivel para las presidenciales. Trump no va a la cumbre y tampoco a Colombia. Detención de exguerrilleros debilita la paz en Colombia. Mire, entonces, fíjese que el diario Última Noticia, que es un diario pro gobierno, le dice detención de guerrilleros, no, detención de narcotraficantes. El tipo está demostrado que era porque la FARC no se nutrió del narcotráfico durante muchos años, por Dios, señores de Últimas Noticias. Lupa al estadio Hugo Chávez, pónganle la lupa a todos los estadios. Vengan a ver en el Zulia cómo han desmantelado algunas instalaciones deportivas, y en toda Venezuela cómo está abandonada. ¿Cómo van a acabar la delincuencia si aquí no hay posibilidad, los jóvenes no tienen posibilidad de hacer un deporte como Dios manda? Ahora tienen que pagar canchita los jóvenes, canchita, porque si van a las canchas normales, si es que están buenas, los atracan. El diario 2001 dice: Panamá, bueno, el tema de Panamá también cierra su cielo. La suspensión de vuelos de aerolíneas criollas hacia el Istmo entrará en vigencia el 25 de abril. La medida tendrá una duración de 90 días prorrogable. La nación centroamericana argumenta reciprocidad en su decisión. Tampoco podrán las líneas venezolanas llegar a Panamá. O sea, nos vamos a aislar de Panamá. Repuestos para carros ya ni en fotos, dice el diario 2001. Industria del agro anda solo en un cuarto. Bueno, ayer el triste espectáculo de la Roma para mí, que soy barcelonista o seguidor del Barça, ganó la Roma, una cosa que parecía increíble, logró el 3-0. Increíble, nunca se encontró el Barça en el juego, nunca. Aparece también en el banquillo de los acusados Mark Zuckerberg, el hombre de Facebook, el padre del portal, y asume la responsabilidad. Yo me equivoqué, dice, y asume el robo de datos para la campaña de Donald Trump. Miren, eso, así funcionan las democracias. Las bombas de gasolina en supervivencia. Cada 3 meses revisarán el salario de los docentes. Gravísimo el problema del salario en Venezuela, no solamente de docentes, de médicos, de poder judicial. El Universal: ausencias de Trump y de Maduro reducen tensiones en la cumbre. Panamá suspende por 90 días operaciones de aerolíneas. Condicionan fin de administración de electricidad a llegada de lluvias. Eso es mentira, a mi juicio. Ahora dicen que es por las lluvias, otros después dicen que es por sequía, después dicen que es por el cachicamo, por la iguana. Barcelona fuera de la Champions, le dio primera plana al Universal. Ahí debe haber algún enemigo del Barça. Sí, seguramente. El Nacional, vamos a ver qué dice el Nacional. Venezuela se convierte en un problema hemisférico. Alain Chastanet, presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental, expresó preocupación por el éxodo de venezolanos. Eso supone una amenaza de seguridad para todos nosotros, ya que estamos viendo un aumento en el número de personas que migran desde ese país. El que sí no vio en eso un peligro, sino una oportunidad, fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el cual yo sigo desde hace muchos años, y él también me sigue, por cierto, en Twitter, y yo le he venido haciendo seguimiento, y yo lo anuncié, por cierto,
en mis columnas de lo que él iba a hacer, porque en campaña lo dijo. O sea, no estoy descubriendo el agua tibia y está cumpliendo su palabra. Saludos a todo el equipo de Sebastián Piñera. Y hay varios venezolanos, para que ustedes sepan, en el equipo de Sebastián Piñera, que ya son chilenos, ¿no? Por supuesto. Los policías metropolitanos perdieron los mejores años de su vida por una condena injusta. Tienen 15 años en prisión. Familiares de Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Marco Hurtado, Luis Molina y Héctor Robain exigen su liberación inmediata. Ya no tenemos a dónde más acudir. Nos han cerrado todas las puertas, dice Yamilet Hernández. Triste esta información. La Asamblea Nacional dividida sobre solicitud de enjuiciar a Nicolás Maduro. ¿Se dan cuenta? Dividida. Esto es grave, que la oposición no esté unida en este tema. Ahora, ¿qué le va a pedir a la oposición a la gente una vez que difieran y no asuman esta situación? El problema es que hay muchos que están midiendo su voto, aunque ayer dijo el señor Omar Barbosa que cuando tengan la notificación tomarán la decisión que corresponde. Vamos a esperar. Aruba Airlines saldrá de Valencia. Se reanudaron los vuelos a Aruba, Curazao y Bonaire. Son los titulares más importantes del diario El Nacional. Vamos a ver qué dice el diario La Verdad del Zulia. El diario La Verdad del Zulia dice: martirio en bloques. Vecinos de Chiquinquirá denuncian que desde el sábado sufren hasta 3 racionamientos diarios. No solamente de Chiquinquirá, de todas las muchas parroquias, son más de 3 racionamientos al día. El gobierno dice plan de administración de cargas. Eso es mentira. Mujeres a bordo de una 4Runner arrollan a un niño de 3 años. Dylan Manuel Pereira murió lamentablemente. Pues este caso le da primera plana el diario La Verdad. La información de que detuvieron 2 ex empleados de Chávez por los papeles de Panamá, el gobierno de España la niega. Alicia Machado sigue en su pleito con Donald Trump. Dice que Trump intentó acostarse con ella. Sigue Alicia Machado, no supera el drama. Visado especial chileno cuesta $90. También un modo de conseguir financiamiento rápido, porque más de un venezolano lo irá a hacer. Este titular también, esta foto que aparece en el diario La Verdad. Cáncer mata 3 venezolanos por hora. La escasez de medicamentos en Venezuela ha convertido al cáncer en una sentencia de muerte que cada hora se roba la vida de 3 pacientes, según las cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Registran 2 muertes por presunta difteria en La Villa y también en Táchira. Saludos al doctor Castañeda. Rajoy y Macri no convalidarán las elecciones presidenciales venezolanas. Pánico en el Táchira por brote letal de mal de Chaga. ¿Usted sabe lo que es que haya renacido el mal de Chaga? Y esa crisis es culpa de quién, del gobierno. Mire, no, usted no le... perdónenme. Nosotros no podemos seguir culpando al gobierno, porque el gobierno, como dice el libro de la meditación de Marco Aurelio, el que lo ha hecho mal lo va a seguir haciendo mal. Así que olvídese usted que el gobierno, ya este gobierno no da pie con bola. Después de 19 años usted no puede aspirar que este gobierno lo haga bien. Eso no existe. Ahora, lo que uno aspira es que haya una oposición capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar este gobierno, y lamentablemente eso no existe. El diario Los Andes, de los Andes, por supuesto, los Andes venezolanos, Trujillo, Mérida, Táchira, dice: a punta de sopa, 8 millones de votos, el señor Javier Bertucci, que por cierto estuvo el lunes en el estado Zulia. No sé cómo habrá estado esa gira. Él fue uno de los que hizo 200.000 sopas cuando estuvo acá en el Zulia. Tiene bastante recursos económicos para eso. No voy a hacer pronunciamientos sobre esa situación. En otra información del Táchira, cargo duro y curvero contra gestión de la alcaldesa en Trujillo. Lo dice el señor Carlos Andrés González. Creo que él es de Acción Democrática. Eso es
una información correspondiente al estado Lara. El informador de Barquisimeto dice: funcionarias del Consejo Legislativo del estado Lara se robó 8.000 millones de bolívares. Los diputados opositores en el Consejo Legislativo del estado Lara, lo que queda de él, Filiberto Peña y Sagrario Pérez, confirmaron que la administradora del legislativo cometió el millonario desfalco a través de varias transferencias electrónicas. La situación llegó al punto de que no dejó dinero ni para los trabajadores. El paradero de la funcionaria se desconoce, pero acotaron autoridades que le siguen la pista. No más rutachivos. Dile no a las rutachivos. Cientos de barquisimetanos cada día se pelan por montarse en la batea de un camión con tal de movilizarse. Ya no quieren ser movilizados como chivos. Eso no solamente en Barquisimeto, eso también ocurre en Maracaibo, en Maracay, en Caracas, en Caracas no sé, en Táchira, en Mérida ocurre. Pacientes, epidemia del SIDA fuera de control. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Pacientes acusan 2 años sin medicina, un tema gravísimo. Estos son los titulares más importantes de Barquisimeto. Vamos a ver Margarita. A partir de julio nos vamos a vivir en Margarita. Dice el diario El Sol de Margarita: Maduro anuncia que no asistirá a la cumbre. Déficit presupuestario impulsa deserción estudiantil en Udone. Dice acá el diario El Sol de Margarita: carnes rojas y blancas registran aumento excesivo, dice El Sol de Margarita. Reparan acueducto en la avenida Juan de Castellanos. Insulares deben aprender todo sobre la reconversión, sobre todo que en Margarita va a regir el petro, según lo que dicen. Exigen sincerar cifras del paludismo. Esto lo dijo el vocero de los gremios de la salud en Margarita, Germán Rojas Loyola, quien admitió que algunos gobiernos municipales, entre ellos el de Maneiro, han emprendido planes de fumigación, pero alertó que eso debe hacerse de forma permanente y no intermitente, por lo que emplazaron a la autoridad a tomar prontas acciones. Alcaldía de Maneiro engrana recaudación de 1% con bancos locales. Conferencia Rotaria mueve a Margarita. Por cierto, que me enteré que los rotarios a nivel internacional querían aportar $10,000 para el problema del hambre en Margarita y el gobierno bloqueó esa posibilidad. Eso me lo dice la gente de 20 Venezuela del municipio Marcano en Margarita. No sé si será verdad, no sé si será mentira, pero tengo que creerle a la persona que me lo dice. Yo creo que es verdad porque él es una persona muy seria, el amigo Luis. No voy a dar su apellido para no vaya a ser que el gobierno esté pendiente de estas cosas. Bueno, estos son los titulares más importantes del diario El Sol de Margarita. Así que, mis queridos amigos, tenemos una situación bien difícil. Gracias, por supuesto, como siempre. Hoy nos saludé a la gente de Pronto Pizza, la original. Esto es publicidad para Maracaibo, en el centro comercial Viento Norte. Pidan la macarronada. Panadería El Rey, pan caliente a toda hora, cerca del Rosmini, del Colegio Rosmini. Colmi, usted puede llamar desde cualquier lugar del planeta para Venezuela a tarifa plana, fija, y también puede enviar alimentos desde cualquier lugar del mundo hacia Venezuela. Información vía WhatsApp 34660-3219549. Music and Sport en sus 3 direcciones: Delicias Concecio y La Costa, Centro Comercial Salto Ángel y La Limpia. Saludos también a la gente de la joyería La Onza de Oro en la avenida 15 Las Delicias. Segurosibanca.com, la página web que te informa de economía, de finanzas. Por cierto que hoy Leocenis tiene un interesante evento sobre cómo combatir esta crisis. Lo tiene Leocenis hoy. Yo les tenía parte de ese audio, pero lamentablemente el tiempo no nos da. Vamos a ver. Supermercado Acuario en el oeste, Autoaire en La Matica. Saludos también al doctor Luis Suárez y al doctor Carlos Maldonado. Fíjense, mientras hay gente que está pensando en otras cosas, pues hay gente que está pensando en aportar soluciones. También está el amigo Néstor Rincón pensando en aportar soluciones.
Vamos a ver un pedacito, escuchen un pedacito de lo que va a plantear hoy Leocenis. Este miércoles 11, ProCiudadanos presenta Rescate de la Democracia. Siga el evento a través de las señales en vivo. Niños Cantores en el estado Zulia, Somos TV en el estado Lara, DAT Televisión en el estado Carabobo, Televisora Regional del Táchira, Isla TV en el estado Nueva Esparta, Rumbera en el estado Monagas, Canal I y VPI, desde las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Bueno, así que tiene ese evento hoy, Leoceni. Hoy también va a estar en el estado Zulia Antonio Ecarri, va a reunirse con los maestros, va a plantear allí una situación con los maestros. La señora Alba también me envió una interesante información de lo que está haciendo Ricardo Montaner, la señora Alba, desde Miami. Vamos a escuchar un pedacito. Vamos a ver. Yo te quiero con todas tus ideas. No importa que no estés de acuerdo conmigo o que yo piense que estás equivocado. Diferentes somos y así debemos seguir siendo diferentes. Dios nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos dio nuestro propio control remoto, que es el libre albedrío. Eso nos da independencia y libertad. Por otro lado, los derechos humanos nos dieron la libertad de pensar igual o distinto a los demás y a vivir en un mismo país armónicamente y con individualidades que nos hacen diferentes. De tu prójimo y te sentirás menos solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Chapleca. Bueno, interesante estos mensajes que está enviando el amigo Ricardo Montaner. José Guerra, también les tenía un audio de José Guerra, lamentablemente pues no me dio tiempo pasárselos. Atentos a las informaciones hoy. El diario Versión Final se fue por el lado económico del asunto, el diario Versión Final. Déjenme brevemente mostrarles el titular principal de la página web del diario Versión Final, aunque ya tiene el impreso del diario Versión Final. Déjenme ver si lo tengo aquí. Maduro confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas, dice la página web de Versión Final, y prohíben, a la semana mueren 75 pacientes por falta de antirretrovirales. Grave esa situación en Venezuela. Mis amigos, los espero mañana a las 6 de la mañana para que estemos nuevamente, caiga quien caiga.